Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montonero. Bueno, en el Perú hay mucho espacio para el pesimismo. Es decir, si vemos el vaso medio lleno, eh, podemos inclinarnos hacia el pesimismo. Pero también hay un enorme, gigantesco espacio para el optimismo. Si recordamos, por ejemplo, que el Perú cometió uno de los peores errores de su historia republicana, el elegir a Pedro Castillo. Si recordamos el golpe fallido de Pedro Castillo que pudo haber inaugurado una larga noche totalitaria en el país, si igualmente recordamos la violencia que se desbordó luego de ese golpe de Castillo y contemplamos que a pesar de todas las cosas, el Estado de Derecho sigue funcionando, sigue respirando en el Perú, que las instituciones, si bien es cierto, desacreditadas, están ahí funcionando y que el modelo económico eh, a pesar de todos los problemas del fracaso del Estado en redistribuir la riqueza que generan los privados en el país, el modelo económico sigue respirando. Miren ustedes el ejemplo de Bolivia. Eso es impensable en el Perú. Bolivia se acaba de quedar sin dólares y ha echado mano del ahorro de las pensiones de los trabajadores de Bolivia para financiar una ilusión que va a durar muy poco. Bueno, hay un espacio para el optimismo. Entonces, el día de hoy hemos querido convocar al señor Alfonso Bustamante Cani, presidente, flamante presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, la CONFIEP, para hablar de estos temas. Y él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Bustamante, gracias por la conversación. Buenas tardes, doctor Andrés, y muchas gracias por la invitación más bien y por poder expresarme en este medio tan importante que tú diriges. Bueno, gracias, señor Bustamante. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué sienten los empresarios luego del golpe fallido de Pedro Castillo y luego de la violencia que todos los peruanos y el mundo contempló? Creo que los empresarios sentimos lo mismo que la gran mayoría de peruanos, ¿no? Un gran alivio porque se pudo, luego del golpe de Estado efectivo que dio Castillo, ¿no? Las instituciones, como has dicho bien en tu introducción, funcionaron y pudieron desactivar este golpe. Funcionó la Fiscalía, el Ministerio Público, funcionó rápidamente el Congreso, quien hoy día goza de tan poca popularidad, creo que es meritorio hacerle un reconocimiento, no solo en el momento de desactivar esa bomba de tiempo de la perpetuidad en el gobierno de un grupo de destrucción, ¿no? que venía actuando de manera articulada y para destruir las instituciones desde adentro. O sea, venía perforando nuestras instituciones, los ministerios, tenían las organizaciones administrativas del Estado y realmente hay que reconocer que el rol que tuvo el Congreso, primero, cuestionando los aterradores nombramientos de las peores personas para ocupar los cargos ministeriales, ¿no? Que como digo tenían ese objetivo destructivo, ¿no? Y lo hizo con mucho tino y mucho cuidado por el mal uso que podía darse a la cuestión de confianza, como ya hemos visto que estos abusos han venido debilitando nuestra democracia, ¿no? Entonces, ese tino que ha tenido, y ese ha sido un manejo de filigrana que hay que reconocérselo al Congreso. Yo sé que es muy impopular decirlo, pero creo que es meritorio, muy meritorio. Claro, y digamos, cuando uno conversa con gente del exterior, hay una contradicción con respecto a la evaluación del Congreso, ¿no? Es verdad, el Congreso ha cometido muchos errores, tiene una aprobación muy baja, pero si uno empieza a hacer la lista de las cosas que hizo en el Congreso durante el año y medio del gobierno de Castillo, por ejemplo, eligió un tribunal constitucional que respaldó la salida de derecho, evitó una reforma tributaria que hubiera cambiado el modelo económico, las dos, la confianza, el referéndum y así sucesivamente.
Bueno, el Congreso tiene un lugar en la reconstrucción del país hacia el futuro, ¿no es verdad? Sin duda, y creo que hay que hacerlo. Y efectivamente, las causas de la impopularidad del Congreso es cuando lo vemos como un todo, como si todo fuera uno, y hemos sido pues bombardeados con información sobre los escándalos, sobre todo lo malo, pero descartando pues estos temas que ahora están muy en boga, la venta de los niños hacia este poder corrupto. Claro, se ve mal, pero no dejan de ser individuos que actuaron mal dentro de un colectivo grande que en su mayoría han sido grandes defensores, ¿no? Creo que que toca. Andrés, estamos en un momento diferente después del golpe de Estado. Estamos en un momento constructivo. Creo además que hemos estado en un momento destructivo, no solamente con Castillo, sino estábamos en un momento destructivo que nos llevó a elegir a Castillo y antes también, donde se hicieron abuso de esos mecanismos democráticos, se usaron mal para destituir gobiernos, para hacer un rompimiento democrático que habíamos tenido y que hoy día esa misma retórica de izquierda radical sigue sembrando digamos, dicen que se vayan todos, que se vaya Dina, que se vaya el Congreso, Asamblea Constituyente, todo eso es una retórica de destrucción. Y yo creo que estamos en un momento de construcción y de enfocarnos realmente en lo que importa, que es en el ciudadano. ¿Hace cuánto tiempo, Víctor Andrés, no oímos hablar del ciudadano al medio de la agenda nacional? No, por ejemplo, señor Bustamante, o sea, solo los peruanos, el sistema político solo va de guerra en guerra. El referéndum que destrozó el sistema político, el cierre del Congreso, cuestionado por inconstitucional, la renuncia de Merino, la elección de Pedro Castillo, la sucesiva de alcance. En algún momento tenemos que detener esta guerra de todos contra todos, porque un país se autodestruye si es que no para esa guerra, y peor aún, si no respeta los marcos constitucionales. ¿Cómo vamos a reconstruir el país, la infraestructura, si seguimos en esta guerra, en esta polarización? Exactamente, ese es justo la dado en el centro, ¿no? Tenemos que concentrarnos en reconstruir nuestra infraestructura, ¿no? Nuestra infraestructura social que está tan abandonada. Déjame, por favor, elaborar algunas ideas con respecto a eso. Creo que hemos postergado al ciudadano de su desarrollo, no por la falta del crecimiento económico, ha crecido el empleo, ha crecido los ingresos promedios. De hecho, veníamos midiendo la pobreza monetaria y veíamos cómo la pobreza monetaria bajó del 68% al 20% prepandemia, pre-Castillo, ¿no? Y lamentablemente se ha elevado. Pero eso, que ha sido un gran logro, no es suficiente. Y no es suficiente porque la medición correcta que tenemos que hacer es la medición de la pobreza multidimensional. Esa que al ciudadano le devuelve la dignidad. Por ejemplo, tú sabes que en parte de mi actividad empresarial está en el campo y hoy el campo ha acogido, pues ha formalizado a muchísimos trabajadores. La agroexportación solamente ha traído 2 millones de nuevos empleos en el Perú y estos son no solamente formales, con inclusión de la mujer, sino con respeto hacia el ciudadano, generando dignidad, con una correcta retribución, con meritocracia, con capacitación, con formación y una serie de cosas. Pero ¿dónde queda la dignidad del trabajador cuando los devolvemos en un transporte formal, sentados todos pues, debidamente asegurados, y llegan a su casa y en el barrio no hay agua potable, no hay desagüe, no hay pistas ni veredas, por supuesto, escasamente tienen luz, escasamente hay seguridad. ¿Dónde quedó la dignidad del trabajador que Ahí, quizá para que usted continúe,
cuando usted habla de pobreza multidimensional, en realidad, y describe todos estos fenómenos, estas brechas sociales, en realidad estamos de alguna manera discutiendo un balance del Estado como tal. Porque Es correcto. mire usted, si uno hiciera una comparación histórica de los recursos que el día de hoy aporta el sector privado al Estado, probablemente sea la mayor cantidad de recursos proporcionalmente a lo largo de toda nuestra historia republicana. Nunca hubo en el Perú un Estado tan rico. Si bien no me equivoco, señor Bustamante, de un PBI de más de 226 mil millones de dólares, el 25, el 30% lo gasta el Estado. El presupuesto es algo así. Entonces, que no hayan, mire usted, que más de 6 millones de peruanos no tengan agua y desagüe, no hayan escuelas, no hayan drenajes de los ríos, ¿no? Eso es responsabilidad del Estado. ¿Cómo salir? El modelo no puede funcionar si los privados producen riqueza, le llenan los bolsillos al Estado y el Estado no redistribuye esa riqueza en obras, en inversión. Exactamente. Eso ha fallado, ¿no? Eso ha fallado y quisiera analizar las causas, ¿no? Porque ¿cuál es la razón por la cual cientos de miles de ciudadanos no tienen hoy día acceso a estos servicios básicos primarios? Hablábamos del agua y el desagüe, pero también plasmada en nuestra Constitución, esa que se pretende abolir, ¿no? Está el derecho universal y gratuito a la salud y de calidad, el derecho a la educación de calidad, la salud oportuna, además, todo eso está plasmado en el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad. Nuestra Constitución hoy día establece y plasma en ella derechos del ciudadano que son quizá el mayor aporte que tiene esta Constitución frente a las anteriores, los derechos del ciudadano. Y sin embargo, no han sido materializados estos por falta de gestión. El Estado se ha reservado para sí algunas actividades, como es, por ejemplo, la provisión de agua y desagüe, el de saneamiento, ¿no? El tema de la titulación de tierras, el tema de seguridad, el tema de la provisión de la salud y la educación. Y sin embargo, en la gestión de estas, que dicho sea de paso, en eso radica todo lo que acabo de mencionar, radica la medición de la pobreza multidimensional, y no mencioné que ahí estamos jalados, ¿no? No bajamos de 68 a 20 como habíamos bajado, sino nos mantuvimos en alrededor del 50%, lo cual es absolutamente imperdonable para un país rico, como usted dice. La recaudación fiscal en el año 2022 ha batido todos los récords, 159 mil millones de soles, que es capaz de financiar absolutamente el presupuesto nacional. El problema, doctor Andrés, es que no se gasta, no logramos gastar, y sobre todo en la parte de inversión, ese presupuesto. Y todos los años tenemos que devolver ese capital, o sea, los gobiernos locales, los gobiernos provinciales y distritales, que no fueron capaces de cumplir con sus objetivos de inversión, y ahora lo diré por qué, ¿no? De inversión, sobre todo en la inversión de infraestructura social, tienen que devolver ese dinero al MEF nuevamente y nuevamente buscar que se apruebe el presupuesto del siguiente año para que ojalá ese próximo año sí lo pueda ejecutar. Pero la verdad es que hemos entrado en un carrusel. No se logra y se ven insatisfechas esas necesidades legítimas, necesidades y derechos de los ciudadanos. Entonces, por falta de gestión. ¿Qué pasó? La regionalización estuvo muy mal concebida. Y yo estoy de acuerdo, hay que profundizar la regionalización, pero ¿cómo la profundizamos? Tenemos que generar las capacidades en los administradores, es decir, en los municipios provinciales, distritales, o permitir a estos que puedan contratar los servicios de terceros profesionales, tercerizar ello, para que puedan poder, por ejemplo, para que logren esbozar un proyecto, ¿no? de una escuela, por ejemplo, un proyecto de alcantarillado, un proyecto de drenaje pluvial,
¿no? Para no, o cualquiera de las necesidades básicas. Lamentablemente, las capacidades no vienen acompañadas en la elección, ¿no? O sea, Entonces, los sectores de izquierda que dicen que el modelo fracasa y proponen una asamblea constituyente para cambiar el modelo, ponen en el banquillo de los acusados al único aprobado, al único que ha hecho su tarea, el único que ha salvado el Perú, es el sector privado, es la inversión privada, es el crecimiento. Porque sin esa inversión privada, ¿qué quedaría del Perú? Se han fracasado los políticos, claro, los claro. intelectuales, los partidos, todos han fracasado. Lo único que más o menos ha funcionado es el modelo con el crecimiento. El problema es que hay que sentar al verdadero acusado, que es el Estado. El Estado, mire usted, el Estado es un enemigo del ciudadano, enemigo de los emergentes puneños. En cada circunstancia, en cada lugar crea un procedimiento, una sobreregulación. Eh, es la fuente de la informalidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no fuera por ese Estado enemigo de la gente, la economía no sería tan informal, el empleo no sería tan informal. En ese sentido, yo quiero preguntarle, ¿qué, ya enjuiciando el gobierno de Dina Boluarte en este contexto, qué le tienen que decir los empresarios? Bueno, por un lado, el gobierno continúa el eje económico, las grandes vigas generales, pero hay que enjuiciar también a este gobierno. Este gobierno no se atreve a derogar estos decretos laborales de Pedro Castillo, ¿no? Miguel Andrés, yo creo que tenemos temas muy profundos que hacer. Efectivamente, el gobierno tiene 100 días, ¿no? Un poquito más de 100 días, el gobierno de Dina Boluarte tiene 100 días. Quiero rescatar lo positivo. En 48 horas supo este gobierno articular un gabinete ministerial que está compuesto íntegramente por personas con las cuales podemos trabajar y que y que son técnicos y que son capaces de afrontar las discusiones más duras en pro del desarrollo y en pro del ciudadano. Quiero rescatar eso y demos el tiempo para poder disolver lo que hay que disolver. Se está reconstituyendo los ministerios que habían sido destrozados, y no solamente en la primera y en la segunda línea, sino habían logrado penetrar con un afán de destrucción solamente, de implosión, ¿no? hasta los niveles que no ha terminado la limpieza, pero ha comenzado ya. Entonces, lo que además quiero rescatar es que quisiera que podamos trabajar sector privado y Estado juntos, cambiando la agenda de esa destructiva política a una agenda propositiva y enfocada en el ciudadano, en el cierre de brechas de infraestructura social. Entonces, nos hemos propuesto desde la CONFIEP trabajar con las cámaras de comercio regionales, con las que tenemos ya una alianza. Son ellos los que conocen a profundidad los problemas de su región y son capaces de trabajar con nosotros, con la CONFIEP en este momento, para juntos identificar esos proyectos que han quedado truncos, están parados o no han comenzado siquiera por no haber logrado ensamblar un expediente técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo desde el sector privado, con las alianzas, con las empresas que hoy día operan en las regiones, y poniendo nuestras capacidades a disposición, decir, oye, acá podemos elaborar este expediente técnico, lo ponemos a disposición del gobierno regional o distrital o municipal que corresponda, y ya sea a través del gobierno o de obras por impuestos, que es un mecanismo fabuloso que tenemos para agilizar esta titánica tarea de devolver, de crearle infraestructura social a la población. Sí se puede. Yo soy testigo de excepción. Hemos hecho más de 3 obras por impuestos en el ámbito privado en el que laboro, ¿no?
y quisiéramos hacer muchísimas más, por supuesto, ¿no? Porque no, soy testigo de que de esa forma podemos recortar en años, ¿no? Quizás 5 o 10 años la ejecución soñada de un proyecto que no lleva mayor complejidad, ¿no? Como es un colegio, como son canales de regadío, para atender como son las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, o alcantarillado, que no son muy complejas, pero sin embargo no se pueden hacer. Entonces, yo encuentro este momento como un momento constructivo, como un momento que tenemos los intereses alineados hoy con el gobierno. Entonces, más allá de ir a, a hacer una crítica en este momento, creo que tenemos que apuntar a trabajar juntos y eso sí, estar muy atentos a que podamos pasar de las buenas intenciones a los hechos, porque eso es lo que necesitamos hacerlo rápidamente y seremos igualmente críticos si es que no pasamos a los hechos. Ahora, en realidad, pues, no es exagerado sostener que el éxito del modelo, la continuidad del Estado de Derecho, se juegan en el éxito de la reconstrucción del Estado, de este gobierno, de este sistema, ¿no? Ya mucho se le ha mentido a la gente con la reconstrucción. Eso es verdad. Ahora, señor Bustamante, yo quisiera plantearle un tema final. Mire usted, las proyecciones de crecimiento para este año, por la violencia en el sur, por los desastres naturales de Yacu y posiblemente por el niño que se viene de acá a 6 meses, están a la baja, están a la baja. Si yo le preguntara, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué medidas debe asumir el Ejecutivo, el Congreso, para que el modelo vuelva a ser relanzado, para que la inversión vuelva a fluir, para que el crecimiento vuelva a ser suficiente como para reducir pobreza, ¿no? ¿Qué nos diría? Está el tema laboral, está el tema tributario, hay una serie de cosas. La derogatoria de estos decretos laborales que fomentan el conflicto entre trabajadores y empresarios. No sé, pero ¿qué idea existe en la CONFIEP, señor Bustamante? Muchas gracias por la pregunta, porque creo que es muy relevante. El crecimiento económico tiene que estar presente porque sabemos que es la única forma de generar riqueza, ¿no es cierto? Y después de repartirla. Pero en este caso se dan las oportunidades, se alinean todas las estrellas, porque tenemos que generar las condiciones para fomentar la inversión privada. La inversión privada en minería, por ejemplo, genera un enorme valor para el país, ¿no? Y sin embargo vemos que está detenido, muchos de los grandes proyectos están detenidos por razones de ideología más que otra cosa. Me cuesta pensar que cualquier megaproyecto minero de cualquier actividad extractiva o no extractiva hoy día pueda pensar en conseguir siquiera financiamiento o aprobaciones si es que no considera el medio ambiente, si no considera el entorno social y no considera una estricta gobernanza de todas sus actividades. Entonces, ese es el tipo de inversiones que nosotros queremos fomentar, atraer, ¿no? Que genera un círculo vicioso. Entonces, sí tenemos que ir a resolver esos conflictos sociales, sí tenemos que ir con el gobierno no a seguirles mintiendo como hizo el gobierno anterior de Pedro Castillo. Un dato, Víctor Andrés, le doy. Me reuní en el primer día de trabajo como presidente de CONFIEP, tuve reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial y me contó que el gobierno de Castillo había dejado promesas para destraves de carreteras o cierres de minas por encima de los 22.000 millones de soles en obras que son de imposible cumplimiento. Es decir, la izquierda miente, pero miente descaradamente, y miente porque le interesa generar, la izquierda radical, me refiero, le interesa maximizar el caos, ¿no es cierto? Ahí es donde se sienten más cómodos. Entonces, realmente tenemos que ir con soluciones propositivas, reales, tenemos que comunicar bien que el éxito del modelo económico, el crecimiento económico se debe a la conjunción del Estado
con la empresa privada, uno otorgando licencias, el otro haciendo la inversión, otro supervisando el cumplimiento de los compromisos. Entonces, Estado y empresa juntos generan un vínculo de crecimiento muy importante que en los últimos años se ha roto. Hay que reconstruirlo por el bien del país. Ojalá que podamos seguir atrayendo inversiones que nos genera al Perú una competitividad extraordinaria y que nos siga dando los recursos necesarios para el cierre absoluto de las brechas. Tenemos que generarle un ambiente de predictibilidad a los inversionistas, pero también tenemos que mirar hacia nuestra población. O sea, no puede ser que la población siga desatendida en sus necesidades básicas. No puede ser que solamente esté la inversión privada jalando de la carreta y el Estado jalando del otro lado. O sea, no puede ser que queden peruanos postergados de este desarrollo porque viene la conflictividad. Y lo primero que tenemos que decir es comunicar lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Oye, ¿por qué están postergados estos ciudadanos? Porque el Estado ha dejado de cumplir sus obligaciones en su rol redistributivo, como lo has dicho en tu introducción, y en las necesidades más básicas que además son derechos para el ciudadano y obligaciones para el gobierno. Entonces, cuando dices poner, enjuiciar al Estado en juicio de valor, tenemos que ser muy críticos y tenemos que combatir esa retórica que vende cebo de culebra o varitas mágicas diciendo que tu pobreza se resuelve con un cambio de constitución. Quiero decirte que nadie ha sabido explicarme cómo un cambio en la Constitución va a hacer que la gestión pública en agua, en desagüe, qué va a hacer para que el ciudadano vea satisfechos todas sus carencias de agua, desagüe, habitación, comunicaciones, seguridad. No es verdad, nos están mintiendo una vez más. Entonces, tenemos que salir activamente a responder a esas mentiras que lo único que han hecho es generar violencia y destrucción. Lo que tenemos que hacer es construir y ser voceros muy activos de eso y además tener realidades hechas, ¿no? Queremos ver cómo podemos inmediatamente comenzar a resolver problemas de infraestructura básica. Obras por impuestos es un gran mecanismo. Los programas de vivienda social son maravillosos. Hay que multiplicarlos por 10. Ya nos estamos reuniendo con el Ministerio de Vivienda para ver cuáles son las necesidades o sea, siendo la demanda infinita, ¿no? Porque hay una demanda insatisfecha muy grande, cuáles son las trabas que estamos encontrando para multiplicar por 10 o por 100 todos los programas de vivienda social que hay en el Perú. De acuerdo, señor Bustamante, le agradezco infinitamente por estas declaraciones y efectivamente es un nuevo momento para el Perú después de muchos años. Después de muchos años, el Perú ha estado en una guerra civil sin balas, en una guerra política institucional sin balas. Es momento de parar esa guerra y focalizarse en la gobernabilidad, es decir, que el sector privado cumpla su labor, que el Estado desarrolle su labor, que los partidos políticos desarrollen su labor. Es la única manera de salvar este país y todos los logros conseguidos en las últimas décadas. Muchas gracias, señor Bustamante. Muchas gracias a usted, Víctor Andrés. Gracias. Muy agradecido. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo en Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.